Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Qué pena la demora por hoy. Es que ando con unos compromisos ahí y no me pude ocupar antes. Esta semana ha sido un poco caótica por todo lo de las notas, ¿no? Entonces, esperaba tenerles las notas para hoy, pero no alcancé. Todavía me faltan unos 12 por calificar. Entonces, yo creo que hoy por la noche yo creo que ya debo estar terminando de calificar los parciales. Entonces, apenas yo los califique, les mando un mensaje por Discord para que, para que puedan ver la nota ¿en qué? Para que puedan ver la nota en el Moodle, ¿sí? Entonces, yo vuelvo y activo pues, les activo nuevamente la actividad ya para revisión y ahí en cada documento va a haber una serie de comentarios, ¿sí? Entonces, para cada punto yo a cada uno de ustedes les coloqué un comentario de qué le quedó mal o por qué le bajé. Y yo califico por porcentajes, ¿listo? Entonces, yo normalmente asigno porcentajes en lugar de asignar números, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el primer punto vale 0,5 del total de la nota, en lugar de yo colocarle 0,1 o 0,3 o 0,4 o 0 tanto, ¿sí? Entonces yo le coloco, le doy el tanto por ciento de ese punto, ¿sí? Entonces si le doy el 100% de ese punto, que vale 0,5 para la nota total, entonces es 0,5, ¿no? Si le doy el 50%, entonces sería 0,25 y así en adelante. Porque me parece que calificar con base de porcentaje es un poco más fácil de visualizar. Y ahí pues yo les voy explicando con comentarios a cada uno cuál fue el principal error que hubo. No, lo que les digo, no sé si alcance para hoy porque ahorita más tarde tengo parcial con otro grupo y estoy terminando de realizar el parcial. Ah, y, y bueno, entonces ya en realidad estoy muy cansado esta semana. Entonces, probablemente yo les publico mañana mejor la nota. Entonces estén pendientes mañana, tal vez en el periodo de la mañana, yo creo que alcanzo a subirlas. Si no alcanzo en la mañana, pues entonces sería en la tarde. Pero de mañana no pasa. ¿Listo, muchachos? Les voy a publicar primero la del parcial y después yo les había dicho que iba a revisar también los quizzes, ¿no? Pero entonces me parece que es más importante colocar primero la nota del parcial y después de que ya haya calificado todos los parciales, porque es que tengo 5 grupos, entonces ya después empiezo a publicar los quizzes. ¿Listo, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Creo que sí, ¿no? Sí, señor. Bueno. Sí, señor, profe. Bueno, entonces la clase de hoy la vamos a hacer solamente con la pantalla porque en realidad no tuve tiempo para preparar las diapositivas, pero voy a dar la clase como una clase normal de tablero. Entonces, hoy vamos a continuar vamos a empezar la nueva unidad. Entonces, más o menos, coloquémonos en contexto qué es lo que hemos visto. Hemos visto hasta el momento solamente determinación de propiedades termodinámicas, ¿sí? Entonces, hemos aprendido a determinar propiedades termodinámicas cuando estamos analizando procesos, ¿sí? Entonces, que si tenemos un proceso isobárico, si tenemos un proceso isocórico, isotérmico, entonces nosotros hemos aprendido a ubicar esos procesos en los diagramas termodinámicos. ¿La solución del parcial quedó incompleta? No me acuerdo. Pero creo que ya la habíamos alcanzado a ver toda, ¿no? Sí, profe, pues... ¿Qué quedó faltando? Creo que quedó faltando un diagrama nomás. O no se acuerdan. creo que diagramas casi no nos hicimos. Voy a mirar a ver qué. El diagrama lo hicimos, el de temperatura y volumen. Sí. Ah, ¿No te faltó el de presión volumen? faltó el de presión Y volumen. Déjeme que lo estoy abriendo acá. Ya. ¿Esto por qué se trabó? Bueno, parece que había quedado faltando el de presión y volumen. Esperen que ahora se trabó esto. Ay, ¿qué pasó?
Mm, ¿Por qué no están dando? Bueno, entonces, mientras esto carga, ¿qué pasa si yo lo doy compartir? Es que está trabado. Habíamos visto este diagrama, ¿no? Vamos a ver si puedo. No, no me deja. Voy a borrar, voy a cerrar acá porque no me está dejando. Ay, Dios. Bueno, sí. Entonces, coloquémonos en contexto. Habíamos aprendido entonces a utilizar las tablas termodinámicas. Las tablas termodinámicas tenían la importancia, su importancia era que nos permitía identificar las propiedades en ciertos puntos, ¿sí? Que nosotros quisiéramos analizar. Y esos puntos generalmente estaban asociados a un proceso. Entonces, lo que les decía, si el proceso era de tipo isocórico, isobárico, lo que sea. Como nos vamos a dar cuenta más adelante, ese análisis de saber qué es lo que ocurre en un proceso es lo más importante cuando nosotros tenemos esto. Cuando nosotros tenemos un análisis de energía, ¿sí? Porque nosotros vamos a necesitar utilizar esas propiedades para determinar cuál es el estado de energía de una sustancia en una condición final y el estado de la sustancia en una condición inicial, ¿sí? Y ese cambio de energía de la sustancia, entonces habíamos dicho que existía una forma de energía, que era la energía interna, que estaba asociado al movimiento de las partículas que constituían a una sustancia. Entonces, ¿ese qué? Esa variación de la energía de ese sistema nos permite a nosotros cuantificar cuánta es la energía que yo le estoy suministrando al sistema, ¿sí? O cuánta energía se está transfiriendo en ese sistema durante un proceso. Entonces, ¿eso para qué es importante? Porque me permite a mí cuantificar, por ejemplo, cuál es el tipo de resistencia que yo necesito colocar en ese equipo, ¿sí? Entonces, pensemos en el parcial, ¿no? Entonces, en el parcial había un sistema cilindro-pistón con una resistencia que iba a entregar energía al sistema, ¿sí? Entonces, si lo pensamos, ese análisis que nosotros hicimos ya previo y con lo que vamos a ver ahora en adelante, nos va a permitir cuantificar cuál es la cantidad de energía que yo les necesito suministrar. No estoy compartiendo la pantalla. Es que está trabado todavía. Entonces, ¿cuál es la energía necesaria que yo les necesito suministrar a un sistema para que ocurra ese cambio de estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánta energía necesito suministrar al sistema para que una cantidad de sustancia se caliente de una temperatura a otra temperatura, ¿sí? O cuánta energía van a necesitar, o de qué potencia necesito yo comprar esa resistencia, o cuánto combustible necesito yo quemar para calentar una cierta sustancia, para producir una evaporación o para el proceso que se esté necesitando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a mirar entonces cómo son esas interacciones de energía entre mi sistema termodinámico y sus alrededores. Entonces, me va a tocar reiniciar esto aquí. Listo. Bueno. Entonces, ahí les aparece la pantalla en blanco, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar la nueva unidad que se llama, esta unidad se va a llamar formas de energía y de transferencia de energía. Entonces, formas de energía y de transferencia de energía. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuáles son los diferentes tipos de energía que nosotros asignamos a la materia, ¿sí?
y de qué maneras esas energías que constituyen la materia pueden interactuar con sus alrededores. Nosotros ya habíamos hablado de algunas formas de energía, ¿no? ¿Recordamos qué tipo de energía habíamos hablado ya previamente? Que existía una forma de energía que me producía un cambio de temperatura y otra que me producía un cambio de estado. Energía sensible, energía latente. Exactamente, sí. Entonces, eso, pero eso, ya hemos dado un brochazo sobre eso, ¿no? Pero vamos a dejar esa parte de definiciones de la energía cuando miremos más a fondo qué es la energía interna. ¿Listo? Entonces, más adelante yo les voy a mencionar de qué constituye la energía interna como un todo. Y para los efectos de este curso, vamos a mirar cuáles de esas diferentes formas de energía interna nosotros vamos a considerar, ¿sí? Porque la energía interna no solamente está asociada a la temperatura, sino también puede estar asociada a la composición química, ¿no? Entonces, por eso los combustibles tienen una energía interna mayor que, por ejemplo, si usted tiene una cantidad de carbón, si usted tiene una masa de carbón de 1 kilo, esa masa de carbón de 1 kilo tiene más energía que una piedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos enlaces que constituyen el carbón tienen ahí, en esos enlaces tienen almacenada una cantidad de energía. Lo que pasa es que en ese caso sería una energía química, ¿no? Entonces, una energía química asociada a esos enlaces que se puede liberar, por ejemplo, si ocurre la combustión de ese carbón, ¿sí? O, por ejemplo, también puede existir la energía nuclear. Si yo me voy allá a alterar las características del núcleo de los átomos, yo puedo liberar parte de la energía que me mantiene los neutrones y los protones unidos en el núcleo de un átomo. Entonces, pero eso no lo vamos a mirar en este curso. La parte de energía química se alcanza a ver un poco en termodinámica 2 o en combustión industrial. Eh, pues, la parte de energía nuclear, pues eso sí hace parte más de la física, de la materia, no tanto de la ingeniería. Bueno, entonces vamos a mirar hoy, vamos a hacer un recorderis de lo que ustedes ya vieron allá en sus cursos de mecánica y de dinámica. No sé si ahorita están viendo dinámica también, o ya la vieron. Dinámica es requisito para termo, ¿no? Es requisito, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un recorderis de las formas de energía que ustedes tuvieron que haber visto en ese curso de dinámica. Y después partimos para la parte ya termodinámica. ¿Listo? Entonces, empecemos por las formas de energía que nosotros consideramos en mecánica. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a considerar que tenemos un cuerpo, ¿sí? Entonces, un cuerpo X en el espacio, ¿sí? Y para los efectos de este curso, nosotros vamos a considerar que ese cuerpo está definido por una frontera, ¿no? Entonces, es una cantidad de sustancia que está dentro de esta frontera. Ese es mi sistema, ¿no? Entonces, este de acá es mi sistema. Y todo lo que está por fuera de este sistema o todo lo que está después de esta superficie es lo que conocemos como alrededores. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando ustedes vieron sus cursos de dinámica, ustedes tuvieron que haber visto que yo podía asignar unas formas de energía a los cuerpos cuando se mueven en el espacio, ¿sí? O inclusive cuando están estáticos en el espacio, ¿sí? Entonces yo necesito primero definir un valor de referencia, entonces yo iba a decir, mi referencia va a ser este punto aquí del piso, ¿sí? Y yo voy a considerar que este cuerpo como un todo, ¿sí? Se va a mover por el espacio a través de una trayectoria. Entonces, digamos que él tiene esta trayectoria, su movimiento está descrito por esa trayectoria y por lo tanto va a tener un vector de velocidad que me define esa trayectoria. Bueno, acá voy a incluir un nuevo valor de v. Entonces, yo normalmente lo hago así, así con esta forma. Y entonces, vamos a tener aquí un vector de velocidad en el espacio, ¿sí? Entonces, nomenclatura. La nomenclatura que yo uso para que recordemos. Esto es volumen. Esto acá es volumen específico. Y esto acá es velocidad. Creo que se pueden diferenciar fácilmente. Bueno. Entonces ustedes habían visto qué ocurría cuando yo tengo una partícula o un cuerpo rígido, ¿sí?
cuando se mueve en el espacio, ¿no? Si nosotros hacemos el balance de fuerzas, ¿sí? Entonces, segunda ley de Newton, si aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema, supongamos que este sólido tiene una fuerza neta en esta dirección, por algún motivo, ¿sí? Entonces vamos a decir que tiene una fuerza neta en una dirección, en esta dirección vectorial. Entonces nosotros vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, o esta fuerza neta, ¿sí? Entonces, o este vector F, es igual a la variación de la cantidad de movimiento de ese sistema, ¿no? En el tiempo. Entonces recordemos que la cantidad de movimiento está descrito por la masa que multiplica a su velocidad. Entonces, entre más masivo sea un cuerpo, tiene mayor cantidad de movimiento, o entre mayor velocidad tenga, tiene mayor cantidad de movimiento. Y la segunda ley de Newton lo que me hace es describirme el comportamiento en el espacio de un cuerpo con las fuerzas que se le están aplicando, ¿no? Entonces, lo que llamamos como la parte cinética de lo que veíamos en dinámica, ¿no? Entonces, recordemos que la mecánica clásica está descrita por básicamente dos partes fundamentales: la cinemática, que sería esta parte de acá, que es lo que me describe el movimiento, y esta parte de acá, que es la cinética, cómo yo relaciono el movimiento con las fuerzas que se están aplicando. Listo. Entonces, cuando nosotros hacíamos este análisis, nosotros íbamos a tener que este vector, esta fuerza vectorial, o bueno, mejor dicho, cuando nosotros hablábamos de sistemas rígidos, ¿sí? Cuando hablábamos de cuerpos rígidos, nosotros decíamos que la masa pues es una constante. Entonces la podemos sacar de la integral y nos queda que esto es igual a la derivada del tiempo con respecto a perdón, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí nosotros podemos hacer una maniobra matemática: multiplicamos y dividimos por x, que sería el desplazamiento, y nosotros vamos a ver que de este término de acá podemos nosotros sacar que es de x de t. La derivada de la posición respecto al tiempo. Derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y eso qué es? Velocidad. Velocidad, ¿no? Entonces, si nosotros reescribimos esta ecuación, pues nos va a quedar que esto es la masa por la velocidad por un dv de x, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro vector fuerza. Si nosotros pasamos acá e integramos, pues nos va a quedar que la integral de la fuerza multiplicado por un dx es igual a la integral de la masa por el vector velocidad por un dv. ¿Listo? ¿Qué podemos identificar de esta ecuación? ¿A qué corresponde este término de acá? ¿Qué pasa cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo y durante la aplicación de la fuerza yo lo desplazo una determinada distancia? Se genera un trabajo. Se realiza un trabajo, ¿no? Entonces, básicamente este término me indica que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, ¿sí? Yo estoy realizando un trabajo. Profe, disculpe, no se está viendo el cursor. Cuando usted nos dice Ok. ¿qué significa esto aquí? No se ve qué es Bueno, lo que voy a está utilizar haciendo. esta herramienta, ¿listo? Bueno, Es listo. para que me quede más espacio disponible para dibujar. Bueno, Listo, profe, gracias. entonces, yo creo que sí. Profe, una cosa que, disculpe. Sí, claro. Es que hay un compañero en sala de espera. Bueno, tranquilo. Ya le doy acceso. Gracias. Bueno, voy a dejar esto por aquí. Ahí les aparece un cuadro o algo, o les aparece la pantalla nomás. O sea, ¿no les está apareciendo la lista de los estudiantes aquí en la pantalla? No, Bueno, listo. pero, Es que o sea, coloqué el aparece chat ahí en... Sí, sale como superpuesto ahí una Aparece un mancha cuadro negra. gigante. Ajá. Bueno, ahí apareció el chat Ya también. salieron dos. Bueno, eso es lo que quería ver. Bueno, no pasa nada, entonces voy a cerrar acá. Lo voy a cerrar y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o algo,
levantan la mano, ¿no? Bueno, listo. Ok, entonces, lo que le estaba diciendo. A partir de la segunda ley de Newton, pues yo establezco una Sí, relación pero entre... aparece en línea. ¿Perdón? Bueno, entonces, con este desarrollo de la segunda ley de Newton, pues yo identifico algo, ¿no? Que el trabajo neto realizado sobre un sistema, por todas las por todas las fuerzas que constituyen este sistema, ¿sí? Pues recordemos que esto es una fuerza resultante, ¿no? Una fuerza resultante, ¿sí? Que puede ser aquí, por ejemplo, la suma de la gravedad, aquí con otra fuerza por acá, si hay una resistencia del aire, o si hay una fricción, o si esto está chocando con algún otro objeto en el espacio. Entonces, esto, cuando coloco una F acá, es una fuerza resultante sobre ese sistema, ¿no? Entonces, un vector fuerza resultante, por eso le estamos dejando todo en función vectorial, ¿no? Bueno, entonces, en el momento en el que, bueno, cuando nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a encontrar una relación entre este concepto de acá, que sería el trabajo realizado sobre una partícula, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué pasa cuando yo hago esa integral? ¿Qué me queda? Energía cinética. Energía cinética. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado, evaluado entre los puntos 1 y 2. Aquí 1 y 2. Listo. Entonces, esto es básicamente la variación de la energía cinética ah, cinética entre los dos puntos, o en el proceso, entre 1 y 2. Bueno, entonces aparecen aquí estos dos conceptos, ¿no? Uno, que es una forma de transferencia de energía, que es el trabajo, ¿sí? Y otro que es una energía asociada a un cuerpo, a una cantidad de masa, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a mirar qué es una propiedad, qué no es una propiedad, y vamos a darnos cuenta que el trabajo no es una propiedad. Bueno, entonces, ¿será que...? Bueno, sí, listo. Entonces, esa es el primer concepto, ¿no? Ahora, cuando nosotros teníamos, bueno, ya estos, vamos a colocar acá que es, estamos analizando lo que corresponde a la forma de energía cinética, pero visto desde una perspectiva macroscópica, ¿no? O sea, no estamos cuando coloco aquí energía cinética, no me estoy refiriendo a la energía cinética de las partículas que constituyen el sistema, sino al sistema como un todo, ¿no? O sea, este sistema como un todo, como si todas las partículas que constituyen este sistema se están desplazando en el espacio con una velocidad v, ¿sí? Pero cada partícula independiente en su interior tiene su propia energía interna, ¿no? Entonces, cuando me refiero a esta energía interna, desde el punto de vista de la mecánica clásica o de la mecánica newtoniana, entonces estamos hablando desde energía cinética de un cuerpo que se desplaza en el espacio. Entonces, energía cinética vista desde una perspectiva macroscópica. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto sería este componente que tenemos acá. ¿Sí? Si nosotros no tenemos un trabajo realizado sobre el cuerpo, ¿qué va a pasar con la energía interna? Con la energía cinética. ¿Qué pasa si un cuerpo está viajando en el espacio y no hay ninguna fuerza que le ejerza un trabajo? ¿No? Su energía cinética Pero eso es nulo. ¿Es nula la energía cinética? Va a conservar su energía. Es constante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el espacio con los cuerpos que se mueven en el espacio, ¿no?
bueno, en el espacio ellos de todas formas están sujetos a fuerzas, ¿no? Que son todas las fuerzas gravitacionales entre los diferentes cuerpos celestes, ¿no? Entonces, pero digamos en el espacio se puede ver más fácilmente porque en el espacio no hay fricción, de pronto no hay otros objetos que puedan alterar esa velocidad, ¿sí? Entonces, un cuerpo que se mueva en el espacio libremente conserva su cantidad de movimiento, ¿sí? Y al conservar su cantidad de movimiento, conserva la energía asociada a ese movimiento, a esa cantidad de movimiento, ¿listo? Ahora, en referencias inerciales, pues como es en la Tierra, ¿no? En la Tierra nosotros estamos sujetos siempre a una fuerza que es omnipresente, ¿no? O sea, está en todos lados, que es la gravedad, la fuerza de la gravedad, o peso, ¿no? Y esa fuerza siempre va a hacer que nosotros tengamos trabajos en cuerpos, ¿no? Entonces, normalmente el trabajo asociado a la fuerza de la gravedad se le asigna un nombre, ¿no? Y es el nombre de energía potencial, ¿no? Entonces, miremos acá un segundo caso, ¿no? Coloquemos aquí un nuevo valor de referencia. Entonces vamos a colocar aquí una nueva referencia. Colocamos acá, imaginémonos que tenemos una esfera, ¿sí? Y esa esfera, nosotros vamos a colocar aquí un eje Z, ¿sí? O una dirección Z. Y esa esfera yo la voy a lanzar, le voy a aplicar una fuerza en cualquier dirección, ¿sí? O coloquémosle en una dirección vertical para que quede más fácil de visualizar. Y le voy a colocar aquí una fuerza externa. Esa partícula pues va a tener también una fuerza asociada a la gravedad, ¿no? Que sería la fuerza peso, mg, y pues que se va a desplazar sobre una línea que vamos a tener aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros nuevamente, si hacemos el análisis de fuerza sobre este cuerpo, nosotros vamos a tener, voy a correr esto un poco más, para que no quede como si estemos hablando aquí esto es energía cinética, y aquí vamos a hablar de energía potencial. Entonces, más bien, corremos esto para acá, y decimos que aquí vamos a hablar de energía potencial. Bueno. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas sobre ese nuevo cuerpo, nosotros vamos a tener una fuerza hacia arriba, ¿no? Que va a ser una fuerza que yo voy a aplicar sobre ese cuerpo, menos otra fuerza que es la fuerza peso. Y esto es igual nuevamente a la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que la integral de esto iba a dar la energía cinética, ¿no? Pero bueno, expresemos esto nuevamente, ¿sí? Entonces esto me va a quedar F menos mg igual a la masa por la velocidad por un dx, perdón, por un dv de x. dv de x. ¿Sí? Si yo paso este de x a multiplicar acá, pues me va a quedar, y hago la integral de cada uno de esos componentes, pues me va a quedar acá lo siguiente. Tengo la integral de f de x, ¿sí? Más la integral, bueno, coloquémosle aquí de z, ¿no? Estábamos trabajando con z, para que sea movimiento vertical únicamente, ¿sí? Entonces, de z, y aquí vamos a tener mg de z, es igual a la integral de esto, que ya habíamos dicho que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, evaluado, aquí colocamos 1, 2, 1, 2, y aquí sería evaluado entre los puntos 1 y 2 también. Tenemos 1 y 2. Entonces, coloquemos que esto aquí es 1, y nosotros vamos a colocar acá un 2 por acá. Listo. Entonces, nuevamente, esto que tenemos acá, ¿qué es? La fuerza resultante. Ajá, ¿y qué sería? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Qué pasa cuando nosotros le aplicamos una fuerza y esa fuerza se la aplicamos durante un desplazamiento 1 o 2? El trabajo. El Un trabajo, trabajo. ¿no?
Ah, Entonces, este sería el trabajo realizado entre 1 y 2. Este lo tenemos acá, ¿qué sería? La energía potencial. Eso va a ser la energía potencial, ¿no? Si nosotros desarrollamos esa integral, pues nos va a quedar, corremos esto por acá un poquito, y esto nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que esto es igual al trabajo que normalmente se expresa como W más un mg, un mgz evaluado entre 1 y 2. Perdón, acá negativo, ¿no? Cierto que la fuerza es contraria. Es fuerza menos la gravedad, ¿no? Menos, menos. Un z, y ese z será evaluado nuevamente entre 1 y 2, así como en la velocidad hacíamos lo mismo. Bueno, tenemos acá 1 y 2. Entonces, esto que tenemos aquí es la variación de la energía potencial entre los estados 1 y 2. Variación de la energía potencial entre 1 y 2. ¿Listo? Y esto que tenemos acá, entonces, es la variación de la energía cinética entre 1 y 2. Normalmente, en termodinámica, en la mayoría de los libros, vamos a encontrar esta variación de energía cinética como delta EK, ¿sí? Y la variación de la energía potencial normalmente se va a ver en ¿qué? La nomenclatura. Generalmente se coloca como delta EP. ¿Listo? Entonces, variación de la energía potencial y variación de la energía cinética. Si nosotros recomendamos esta ecuación, entonces tenemos trabajo menos la energía cinética, la variación de la energía, perdón, trabajo menos la variación de la energía potencial es igual a la variación de la energía cinética, ¿sí? Entonces, si nosotros recomendamos esta ecuación, vamos a tener lo que se llamaba en la mecánica o en la dinámica newtoniana, la conservación de la energía. En este caso estamos hablando únicamente de la energía asociada al movimiento de un cuerpo en el espacio, ¿sí? Entonces, esa energía, esa ecuación de conservación de la energía no es más que el trabajo, o sea, el trabajo realizado sobre un cuerpo, ¿sí? Siempre que yo realice un trabajo sobre un cuerpo, me va a producir una variación o de energía potencial o de energía cinética o una variación de energía potencial, ¿sí? Entonces, esta es nuestra ecuación de conservación de la energía en cuerpos rígidos, ¿sí? En un cuerpo rígido que se mueve en el espacio, en donde no estamos considerando que ese cuerpo está intercambiando calor con sus alrededores, o que se está calentando, ¿sí? O que se está expandiendo. Entonces, esto es lo que ustedes han visto ya en sus cursos previos sobre conservación de la energía, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué identificamos? Existen dos formas de energía, ¿sí? ¿Cuáles son las dos formas de energía que estamos identificando ahí? potencial y cinética. Energía potencial y energía cinética y energía potencial. ¿Y el trabajo qué sería? Mm, La, ¿Ah? Fuerza no conservativa. ¿Es una fuerza no conservativa? Sí, exactamente. Fuerza conservativa, fuerza no conservativa. mm, Fuerza no la suma de conservativa. esas dos energías. Bueno, en fin. Estas dos formas son formas de energía de un cuerpo, ¿sí? Entonces, un cuerpo que se mueve en el espacio tiene una energía cinética asociada exclusivamente a la velocidad, ¿sí? Y un cuerpo que está a una altura a partir de una referencia donde exista una fuerza gravitacional va a tener una energía exclusivamente asociada a su posición, ¿sí? Ahora, el trabajo, qué es lo que me permitiría el trabajo? ¿Qué pasa cuando
cuando yo empujo una partícula en el espacio, ¿sí? Ese trabajo, ¿qué sería? Usted no me puede decir, ah, esa partícula que va a esa velocidad tiene tal trabajo, ¿cierto? No tiene sentido decir que tiene trabajo, ¿sí? Porque el trabajo únicamente ocurre cuando existe una fuerza externa que se está aplicando sobre un cuerpo. Entonces, ese trabajo es una forma de intercambio de energía, ¿sí? Esto es una forma de intercambio de energía, forma de transferencia de energía. Y estos son formas de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, yo le estoy transfiriendo una energía a ese cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo está cambiando de una energía inicial a una energía final, ¿sí? Entonces, para que empecemos a identificar cuáles son las formas de energía y cuáles son las formas de intercambio de energía, ¿sí? Entonces, miremos un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a mirar un ejemplo clásico de intercambio de energía mecánico que va a ser útil para los que tengan aquí ese tema, ¿sí? Entonces pensemos en una represa, ¿sí? Vamos a pensar en un embalse, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro embalse, tenemos aquí nuestra agua que constituye el embalse, y el embalse pues tiene aquí su barrera de contención que me mantiene el agua ahí contenida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese embalse me mantiene un agua siempre, normalmente a un nivel máximo, ¿sí? Si ese nivel máximo se supera, pues se van a abrir aquí una serie de compuertas que permiten que haya un flujo de agua y que esto no se vaya a sobrepasar el límite máximo de la represa, que fue lo que ocurrió con Ituango el año pasado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Normalmente en la represa existe aquí un tubo de alimentación, un tubo tubo de suministro, no, ¿cómo se llama? Tubo de... Ay, se me fue la palabra. Bueno, el tubo de aspiración. ¿Sí, el tubo de aspiración? No me acuerdo bien. Bueno, aquí existe una tubería que es la tubería que me va a permitir conectar esta cantidad de agua con lo que se llama una casa de máquinas, ¿sí? Entonces, aquí existe una casa de máquinas, ¿sí? ¿Y qué es la casa de máquinas? Pues es básicamente generalmente esto es subterráneo, ¿sí? Entonces esto está por allá metido dentro de la tierra, ah, en donde existe una serie de turbinas, ¿sí? Entonces va a haber una serie de turbinas. Pues yo pensaba traerles unas imágenes de eso, pero lo que les digo, no alcancé a preparar la clase. Entonces, acá hay una serie de turbinas, ¿sí? Que me van a permitir conectar este embalse, bueno, que me van a permitir aprovechar la energía del agua que está contenida en este embalse mejor, ¿sí? Y aquí a la salida, pues, una vez que pasa por la turbina, bueno, generalmente sale aquí por abajo, pero pues, a ver, corramos esto un poquito para allá, para arriba, dejémoslo como por acá. ¿Por qué no es esto? Bueno, otra vez. Entonces tenemos aquí nuestro embalse. ¿Sí? El embalse me está suministrando esa cantidad de agua. Y aquí va a salir una cantidad de agua de retorno hacia el río, ¿no? Entonces normalmente esto uno lo que está aprovechando es el agua de un río, ¿sí? Y aquí el agua sale nuevamente de vuelta al río, pero aprovechando lo que se llama un salto, ¿sí? La Entonces, caída de... una caída, exacto, una caída del agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro nivel de río, donde se presenta un delta Z, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener un delta Z. Entonces, si nosotros miramos acá estas partículas, su temperatura es relativamente constante, esto permanece casi que estagnado, ¿sí? Hasta que llega a este punto, ¿sí? O sea, una partícula de agua que está acá
Esto es prácticamente un lago donde existe obviamente un movimiento porque los líquidos permiten el movimiento de las partículas, pero es un movimiento bastante como, es más bien estático esto, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se aproxima a este tubo, ¿qué pasa cuando una partícula de la masa de agua llega a este tubo? Su- Empieza a descender por acá, ¿no? Hasta que llega en este punto, ¿sí? ¿Qué ocurrió en este desplazamiento? ¿Mm? Ganó velocidad. Ganó velocidad, ¿cierto? Entonces hubo una transferencia de energía. ¿Y Ujú. quién produjo esa transferencia de energía? El cambio de altura. El cambio de altura, ¿cierto? La Entonces, inclinación, sí. realmente la inclinación no tanto, ¿no? Porque el agua va a llegar de acá a acá, independiente de cuál sea la trayectoria que yo le coloque, ¿no? Va a depender más de las alturas que yo les coloque. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que existe un potencial de energía almacenado en cualquier cuerpo asociado a su posición en el espacio, ¿sí? Entonces, este cuerpo que está acá tiene un potencial de realizar trabajo, ¿sí? Porque está a una altura mayor que una altura de referencia, ¿sí? Entonces, este punto de acá, comparado con este punto de acá, tiene un mayor potencial de desarrollar un trabajo gracias a la gravedad, ¿no? Gracias a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la que me está haciendo que yo pueda producir aquí un trabajo, ¿sí? O un cambio de energía cinética desde este punto que consideremos que está en reposo, porque no está en reposo como tal, pero es una velocidad muy baja comparada con esta que tiene acá, ¿sí? Y esta caída del fluido hasta el punto de donde entra la turbina, lo que me hace es que yo tengo acá una energía potencial 1, ¿sí? Acá voy a tener una energía potencial 2, que es menor que la 1, ¿cierto? Entonces, una disminución del potencial de energía asociada a esa fuerza gravitacional, pero ganó aquí una cantidad de energía cinética, ¿sí? Entonces, aquí en este punto que yo coloco acá, tiene una energía cinética 2, que es mayor que la energía cinética 1, ¿sí? Entonces, hubo un aumento de la energía cinética y una disminución en la energía potencial. ¿Qué pasa cuando esa cantidad de agua pasa por la turbina? Le entrega energía a la turbina. Le entrega energía a la turbina. Y entonces, ¿qué es lo que produce en la turbina, según esta ecuación? Si nosotros consideramos que a la entrada y a la salida ahí está a la misma altura, ¿sí? En la turbina, el punto de entrada y de salida es casi el mismo, ¿sí? Pero va a haber una variación de la energía cinética, ¿no? Sí. Y esa variación de la energía cinética, ¿qué me está produciendo? Rotación. ¿No? Una rotación. ¿Y qué es la rotación? ¿Qué pasa cuando yo genero una rotación? Entonces yo voy a tener acá, imagínense, produzco un torque, ¿sí? Y ese torque me produce un desplazamiento de un ángulo. Entonces es exactamente lo mismo que una fuerza que se desplaza un delta X, ¿sí? Un torque que se desplaza un delta de ángulo es lo mismo que tener una fuerza que se desplaza un delta X. Pero en este caso sería un trabajo de ¿qué? De rotación. Un trabajo de rotación, ¿no? Entonces yo lo que voy a tener acá en el momento en el que yo produzco un movimiento de esta turbina, lo que estoy produciendo es un trabajo de rotación, ¿sí? En la turbina, ¿sí? O un trabajo de turbina, ¿sí? Normalmente uno lo vamos a ver en las clases, no tanto así como trabajo de rotación, sino que lo colocamos más como un trabajo de turbina, ¿sí? Normalmente el trabajo de turbina ya implícitamente se sabe que es una rotación, ¿sí? Listo, entonces yo convertí parte de esta energía cinética en un trabajo por el movimiento que creé en la turbina. Bueno, esta energía cinética la convertí en una cantidad de trabajo rotacional en la turbina, producido por este intercambio de energía sí, aquí en la turbina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la energía cinética a la salida? Disminuye. Entonces Entonces, disminuye, es ¿sí? menor comparada con la entrada. Exactamente. Entonces acá yo tengo una energía cinética 3 que es menor que la energía cinética 2, ¿sí?
Y acá pues él va a seguir descendiendo hasta que llegue aquí a la condición final. Obviamente esta conservación de energía no es así, ¿no? Esto es desde el punto de vista teórico, ¿sí? Cuando ustedes vean cuando ustedes estén en el curso de mecánica de fluidos, ustedes van a ver que existen unas pérdidas en tuberías, ¿sí? Entonces, cuando vean en mecánica de fluidos se van a dar cuenta que parte de la energía potencial que yo tengo acá, una gran parte de esa energía se va a destinar a, digamos, suplir esas pérdidas de energía que yo tengo acá por fricción con la superficie, ¿sí? O por efectos viscosos de la propia sustancia, ¿sí? Entonces existen diferentes formas de disipación de energía o por calor, ¿sí? Entonces recordemos que fricción implica un aumento de temperatura y un aumento de temperatura implica transferencia de calor. Y transferencia de calor es otra forma de intercambio de energía, ¿sí? Entonces, esta energía potencial, pues una parte se me va a convertir, la gran parte de esta energía potencial se me convierte en energía cinética, pero yo voy a tener aquí una disipación de energía, porque esto no sería un caso real, ¿no? O sea, esto sería solamente un caso teórico ideal. Entonces, aquí pues un abrebocas para lo que yo quiero que ustedes hagan en sus trabajos, ¿sí? Entonces, empiecen a identificar cuáles son las formas de energía que yo tengo disponibles para el recurso que yo les dije. Entonces, el hidráulica, el recurso es el agua, ¿sí? Y esa agua tiene una cantidad de energía que va a ser asociada a la energía potencial. Esa energía potencial se convierte en energía cinética. Esa energía cinética me produce un trabajo y yo tengo acá un residuo, ¿sí? Porque yo nunca voy a poder aprovechar el 100% de esta energía en un proceso. ¿Listo? Que esa es la parte de segunda ley de la termodinámica, pero pues por ahora solamente vamos a fijarnos en conservación de la energía. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, entonces empecemos a mirar qué es el trabajo. Aquí ha colocado energía potencial, coloquemos aquí trabajo. Normalmente lo vamos a colocar como la letra W. Voy a colocar aquí una flechita como para que sepamos dónde inicia. Flechita acá. La otra está aquí. Listo. Y ahora seguimos con nuestro trabajo. Aquí. Perfecto. Bueno, entonces el trabajo normalmente pues su desarrollo matemático, lo que acabamos de hacer ahorita, entonces dijimos que no es más que la integral de una fuerza que me produce un desplazamiento, ¿sí? Una fuerza ejercida en un diferencial de un recorrido, ¿no? Entonces existe un recorrido y a esto habíamos dicho que le asignábamos el nombre de trabajo. Entonces esto que tenemos aquí es lo que conocemos como trabajo. Perfecto. Entonces esto integrado entre un punto 1 y un punto 2. O coloquémoslo, sí, dejémoslo X, ¿no? Pero cuando me refiero a esto es un recorrido, es un desplazamiento, no es una distancia, que es diferente a un desplazamiento. ¿Cómo es la otra? Distancia y recorrido, ¿no? Entonces, está asociado con el recorrido que tiene un cuerpo, ¿sí? No con la distancia entre dos puntos, sino con cuál fue el recorrido que tuvo que seguir ese cuerpo para llegar de un punto 1 a un punto 2. Bueno. Entonces, antes de continuar, quisiera que identificáramos ya en lo que hemos visto en dónde existiría un posible trabajo. En los ejercicios que hemos hecho, en las clases que ya hemos visto, en dónde creen que se desarrolla un trabajo. En dónde hay una fuerza que me produce el desplazamiento de un cuerpo. En los pistones, por ejemplo, el del parcial. Ajá. Entonces tenemos los sistemas cilindro-pistón. Entonces, en un sistema cilindro-pistón,
nosotros tenemos un cuerpo que va a ser el propio pistón, ¿sí? Que va a sufrir un desplazamiento, ¿sí? Y ese desplazamiento está asociado al sistema que yo estoy evaluando. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro pistón. Nosotros vamos a definir nuevamente una frontera de mi sistema. Y nosotros hacemos el análisis de fuerza sobre ese pistón. Si le colocamos que la masa es despreciable y todo eso, entonces, por la parte inferior, el sistema que nosotros queremos analizar va a estar haciendo una fuerza sobre, una presión sobre ese pistón, ¿sí? Entonces y la fuerza, pues se relaciona con la presión utilizando el área, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior de este pistón va a haber una fuerza, ¿sí? Distribuida, que está relacionada con la presión que tiene mi sistema, ¿sí? Y el área de esa sección, ¿sí? Y en la parte superior, entonces aquí está el sistema haciendo una fuerza sobre este cuerpo. Y en la parte exterior, ¿quién estaría ejerciendo una fuerza? La presión atmosférica. La presión atmosférica, que es lo que vamos a denominar como alrededores. ¿Sí? Entonces los alrededores van a producir una fuerza en el sentido contrario de ese cuerpo. Ahora, recordemos que el desplazamiento de este cuerpo implica que haya un desbalance de fuerzas, ¿no? O sea, si las fuerzas están idénticas, pues él va a permanecer estático, ¿no? Entonces se necesita una leve fuerza, una pequeña variación de fuerza que me permita producir el movimiento de este pistón. Nosotros habíamos dicho que consideramos, por ejemplo, una expansión a presión constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la expansión de ese sistema es muy lenta, ¿sí? Normalmente siempre que hay una expansión, hay una caída en la presión, ¿sí? Pero entonces, para garantizar que la presión no caiga, pues vamos a decir que el desplazamiento de ese pistón es muy lento, ¿sí? Entonces es un desplazamiento tan lento que no alcanza a afectar la presión de este sistema. Pero siempre va a haber una diferencia de fuerzas entre estos dos cuerpos para que pueda haber, un cambio en la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Entonces, nuevamente, volvemos aquí a lo mismo. Fuerza es igual a la derivada en el tiempo de la cantidad de movimiento, ¿sí? Si en la condición inicial esto está en reposo, pues estaría aquí quieto, ¿sí? Y si no hay ninguna fuerza, pues va a permanecer quieto. Entonces tiene que existir una fuerza resultante en este pistón para que él se pueda mover, ¿sí? Entonces, si la fuerza resultante es muy pequeña, pues su velocidad va a ser también muy pequeñita. Su cambio en su cantidad de movimiento va a ser muy pequeño. Entonces, por eso, en esos casos, nosotros podemos asumir que el sistema se mantiene como un sistema. ¿Les parece mejor cuando coloco el cursor? ¿O no importa? Pues sí, Es que a veces yo señalo y se me olvida cambiar el ¿qué? Pero yo creo que no, yo creo que está bien. Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a mirar ahora? Vamos a mirar, Profe, entonces ese proceso se llamaría como el cuasiestático. esos son los cuasiestáticos, sí. Pero, los procesos cuasiestáticos yo los explico en la próxima clase, ¿sí? Que son procesos que ocurren tan lentamente que se puede considerar que las propiedades de mi sistema son constantes en todo el sistema, ¿sí? Pero eso lo explico en la próxima clase. Lo que les digo, hoy me toca a las 1:30, necesito terminar la clase porque tengo una cosa personal. Y en la próxima clase yo ya pues traigo un poco más de preparada la clase para que con diapositivas yo les pueda mostrar imágenes y cosas así como siempre hemos hecho con todas las clases. Entonces, O sea, es una sí, abrebocas. sí, y en la próxima clase ya les explico un poco más sobre, pues, en la próxima clase terminamos yo creo que esta unidad es muy cortica, es solamente una unidad para tratar de explicar qué es el trabajo y qué es el calor. ¿Listo? Y después pasamos a la siguiente unidad que es la primera ley,
que es cómo se relacionan el trabajo, el calor y las diferentes formas de energía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Listo. Bueno, entonces, en termodinámica, a nosotros nos interesa saber este trabajo realizado sobre este cuerpo, porque ese trabajo realizado sobre este cuerpo, de cierta manera, me está expresando un comportamiento. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, en termodinámica nos interesa saber cuál es el trabajo realizado sobre este cuerpo, porque ese trabajo realizado por el cuerpo está relacionado también con mi sistema, ¿no? Entonces, si mi sistema realiza un trabajo sobre este cuerpo, eso quiere decir que el sistema se está expandiendo, ¿sí? Ahora, si el que está realizando un trabajo son los alrededores sobre este cuerpo, ¿sí? O sea, si la fuerza resultante es de compresión, o sea, cuando la fuerza de los alrededores es mayor que la fuerza del sistema, pues yo produzco una compresión, ¿sí? Cuando la presión de mi sistema es mayor que la presión atmosférica, lo que yo produzco es un proceso de expansión, ¿sí? Pero recordemos que a nivel muy pequeño, ¿no? Cuando son variaciones muy pequeñas y yo produzco el movimiento de este pistón. Entonces, ahí aparece algo importante, que es lo que se llama una convención de signos. Bueno, entonces vamos a colocar aquí nuevamente el trabajo. Vamos a colocar aquí unas pequeñas definiciones. Entonces, el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía. O sea, no es una forma de energía, no es una energía en sí, es un mecanismo de transferencia de energía. Es un mecanismo por medio del cual yo le entrego más trabajo a un cuerpo o le quito, pero le doy más energía a un cuerpo o le quito más energía a un cuerpo, ¿sí? Entonces es un mecanismo de transferencia de energía. Y algo también muy importante que ahorita vamos a definir por qué, el trabajo no es una propiedad termodinámica. Dinámica. Listo. No es una propiedad termodinámica. Ahorita volvemos a esto de lo que el trabajo no es una propiedad termodinámica y continuemos aquí con lo que se llama una convención de signos. Entonces, como les decía ahorita, yo puedo aquí tener dos situaciones. Una situación donde el sistema, ¿sí? Donde la presión de mi sistema sea superior a la fuerza que está ejerciendo los alrededores y me permita hacer un desplazamiento de este pistón, ¿sí? Entonces, este sistema tiene una presión suficiente para producir el movimiento de este pistón en la dirección vertical, ¿sí? Entonces, ahí, ¿quién estaría haciendo un trabajo en ese caso? La sustancia. Entonces, cuando el trabajo es realizado por la sustancia sobre los alrededores, ¿sí? Cuando el trabajo es realizado por la sustancia sobre los alrededores, nosotros vamos a considerar que el trabajo neto es positivo, ¿sí? Entonces, cuando es un trabajo realizado, O cuando el sistema hace trabajo también, ¿no? Ahí el sistema que sí, definimos es como cuando el mismo. trabajo realizado, cuando el trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores. ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema está generando una expansión y está como corriendo la frontera de los alrededores, ¿sí? Y su frontera estaría aumentando. Y pues en el caso contrario es cuando yo tengo, cuando los alrededores, cuando la presión de los alrededores o cuando la presión del sistema es menor que la presión de los alrededores a nivel infinitesimal, ¿no? Entonces los alrededores lo que van a hacer es un proceso de compresión de ese pistón, ¿sí? Entonces me van a empezar a producir un trabajo sobre mi sistema, ¿sí? Cuando el trabajo es realizado, cuando el trabajo neto es realizado por los alrededores sobre el sistema, vamos a decir que ese trabajo neto es negativo.
A mí me parece que, digamos, esto es una metodología que la mayoría de los libros asumen de realizado por los alrededores sobre el sistema termodinámico. O sea, la mayoría de los libros asumen esa convención, ¿sí? Pero a veces yo creo que confunde más de lo que debería, ¿sí? Porque al final la conservación de la energía lo que me dice es lo siguiente. Si yo le hago un trabajo a ese sistema, yo estoy aumentando la energía de ese sistema, ¿sí? Ahora, si este sistema está desarrollando un trabajo sobre los alrededores, la energía del sistema tiene que disminuir, ¿sí? Pero entonces se asume esta convención es para poder aplicar una ecuación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces es una ecuación generalizada que se coloca, pero bueno, eso yo lo explico más adelante. Entonces, siempre que el trabajo neto, o sea, siempre que la fuerza resultante entre mi sistema y los alrededores me produzca un trabajo sobre los alrededores, digo que ese trabajo es positivo. Cuando la fuerza resultante lo que me produce es un trabajo de los alrededores sobre el sistema, digo que es un trabajo negativo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ahora vamos a mirar por qué el trabajo no es una propiedad. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos aquí, voy a colocar acá, un punto 1 y un punto 2 en el espacio. ¿Sí? Entonces, este es imagínense una partícula que está en el espacio, en esta condición, ¿sí? Y se va a mover siguiendo una trayectoria hasta llegar a esta otra condición. Si yo quisiera saber la energía cinética de este cuerpo, ¿qué necesitaría saber? ¿Cómo esa? Su masa y su velocidad, ¿sí? Básicamente. Pero yo podría saber yo podría saber aquí, por ejemplo, cuál es la energía cinética de este cuerpo por unidad de masa, ¿sí? Entonces me queda una propiedad intensiva, ¿sí? Yo puedo decir, la velocidad de este cuerpo es de tanto, ¿listo? Entonces yo digo, si yo divido eso sobre la masa, pues voy a tener una energía cinética por unidad de masa, ¿listo? Y va a tener también una energía potencial, ¿sí? Que son únicamente características de propiedades de este cuerpo, ¿sí? O sea, si yo conozco la velocidad de este cuerpo, ¿sí? Si yo conozco aquí mi vector de velocidad de este cuerpo, o la magnitud de su velocidad, porque en realidad sería la magnitud de la velocidad de ese cuerpo, yo conocería cuál es su energía cinética. Ahora una pregunta. ¿Tiene sentido que yo le diga cuál es el trabajo en el punto 1? No, ¿Por qué? porque ¿Qué se necesita para realizar un trabajo? una distancia o una trayectoria, ¿no? Una trayectoria, ¿no? Sí. Entonces, yo necesito exclusivamente de una trayectoria que me va a unir el punto 1 con el punto 2. Entonces, ¿qué pasa cuando la trayectoria cambia? Convierte en un diferencial. ¿No? ¿Qué pasa cuando yo voy variando las trayectorias, las diferentes trayectorias que me permiten llegar del punto 1 al punto 2? ¿Ah? Mm, Entonces, coloquemos aquí cinco trayectorias. A, B, es- digo, 4 trayectorias. A, B, C, D. Ahí coloquemos una quinta. Coloquemos una trayectoria que sea así, una línea recta. Una que salga del computador, de la pantalla. Aquí. Pues sí. Entonces, en cuál de esas trayectorias se va a realizar un menor trabajo? Ah, la que está más derecha, la La que está en realidad. línea recta. Ujú. ¿Sí, no? Dependiendo de su Entonces, longitud, ¿no? De su distancia, ¿no? yo necesito saber, bueno, va a depender de la distancia, ¿sí? Pero también va a depender de la fuerza.
Entonces, va a depender de cómo varía esta fuerza con la distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover un cuerpo de un punto inicial a un... Imagínese que usted quiere empujar un cuerpo 1 metro de distancia, ¿sí? Listo. Usted puede empujar ese cuerpo, ese mismo metro de distancia, con una fuerza o con una fuerza, en el primer caso con una fuerza, ¿listo? Y en el segundo caso con una fuerza que es mucho mayor que la primera. Entonces, va a depender de cuál es el valor de la fuerza cuando yo aplico, de cuál es la magnitud de la fuerza aplicada en ese diferencial de distancia, ¿sí? Entonces, imagine que usted está aplicando aquí una fuerza de 1 Newton y va a mover esto 1 metro, ¿sí? Entonces yo muevo un cuerpo con 1 Newton 1 metro, yo produzco un trabajo de un julio, ¿no? Entonces, si yo coloco acá 1 Newton y lo desplazo 1 metro, produzco un julio de trabajo, ¿sí? Ahora, si yo esa fuerza, si yo ese desplazamiento lo voy a hacer con una fuerza de 10 Newton, pues yo voy a producir 10 julios, ¿sí? Entonces, no solamente va a depender de la trayectoria de cómo yo llego de este punto 1 a este punto 2, sino cuál es la dependencia de esa fuerza con el desplazamiento, ¿no? Entonces, si yo primero empujo los primeros 50 centímetros con una fuerza y después con otra fuerza y después con una fuerza variable, pues yo voy a tener diferentes valores de fuerza en los diferentes intervalos de esa trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo va a depender de cuál es la trayectoria que está siguiendo. Entonces, si ustedes se acuerdan, allá de su cálculo multivariable, había un concepto que era ¿cuál? Cuando nosotros teníamos una función que dependía de su trayectoria. Entonces, no sé si se acuerdan del concepto de las integrales de línea. Integral de línea, sí. Ah, mira. Integrales de línea. ¿Listo? Entonces, las integrales de línea se hacen, lo que me permiten es identificar cuál sería el total de una, o una función de línea, tal vez. Esa parte matemática de pronto puede que esté diciendo algo errado, porque no es mi campo así de preferencia, ¿no? de experticia. Pero con lo que me refiero con las integrales de línea, es que en una integral de línea, esta función va a depender de su desplazamiento, ¿no? Siempre va a depender de cuál es la trayectoria que se está realizando. Entonces, normalmente eso se puede verificar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos hablando de una propiedad termodinámica o no? Entonces, imaginémonos que nosotros vamos a realizar esa integral en un ciclo cerrado, ¿sí? Entonces, la integral cerrada que tiene esta forma de acá, es como si yo hiciera lo siguiente. Yo parto de este punto inicial 1 y voy a colocar aquí con otro color para que quede mejor. Entonces, yo voy a seguir esta trayectoria en verde, ¿sí? Y voy a dar un montón de vueltas, pero voy a volver a mi posición inicial. ¿Listo? Entonces, recordemos que este es un estado de la sustancia. Aquí lo he estado hablando en términos de propiedades mecánicas, ¿no? De la mecánica newtoniana. Pero entonces, pensemos que ahora vamos a analizar una propiedad de estado. Entonces, pensemos la temperatura, ¿sí? La temperatura 1. Yo voy a decir que en mi condición inicial, mi sustancia está con una temperatura 1, ¿sí? ¿Qué pasa cuando todo este sistema hace todo un proceso, ¿sí? Y vuelve a ese mismo estado inicial? ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Qué pasa cuando yo agarro esto Su cambio de... y le digo, evalúeme la temperatura entre el estado 1 y el estado 1? Da cero. Es 0, ¿no? Es como, si en lugar de nosotros colocar esto acá, yo hubiera colocado, por ejemplo, el diagrama de temperatura contra volumen específico, ¿no? Temperatura, volumen específico, y yo parto por acá de una línea de saturación, ¿sí? Y le digo, esto va a producir una expansión a presión constante. Aquí en este punto perdón, de cambio de fase, va a tener acá una expansión a presión constante. Después va a tener acá un enfriamiento a volumen constante. Después va a pasar para acá a una compresión
a este valor de temperatura y después vuelve y aumenta la temperatura hasta acá. En todo este ciclo, ¿en cuánto cambió la temperatura el sistema? ¿Sí? Nada. Si da toda la vuelta y retorna a 1, ¿cuál es la temperatura final? ¿Sí? La misma. Va a ser la misma, ¿no? O sea, yo parto de este estado 1, hago todo un proceso y vuelvo al estado 1. ¿Cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final? La misma. Va a ser la misma, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Mi propiedad depende de la trayectoria que siga? No. No, ¿cierto? Entonces, siempre que hablamos de una propiedad termodinámica, estamos hablando que se llaman funciones de estado, ¿no? O función de punto. Función de estado. ¿Sí? Entonces, es una característica del estado de la materia, ¿sí? O sea, no depende de cuál sea el procedimiento que se vaya a hacer en un sistema ni nada, sino es únicamente dependiente del estado en el que se encuentre la sustancia. Ahora, Por eso es propiedad. por eso es una propiedad, exacto, es una propiedad que caracteriza una sustancia. Ahora, si pensamos en el trabajo, ¿sí? El trabajo, imaginémonos qué va a pasar cuando yo hago todo este procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba? Aquí, ¿sí? Entonces, imaginémonos que en lugar de tener esta trayectoria, yo tengo una trayectoria así, ¿sí? Si yo tengo, porque con esa trayectoria el trabajo sí es a cero, ¿no? Pero sí que yo tuviera una trayectoria así, ¿sí? Entonces yo vengo acá, vengo hasta este punto, vengo hasta este punto y vuelvo hasta este punto. Ahí, en todo este proceso, yo realicé un trabajo, ¿sí? Pero como les dije, ese trabajo va a depender de la trayectoria que yo esté siguiendo en ese proceso, ¿sí? O de cuáles van a ser las fuerzas, cómo van a variar las fuerzas en toda esa trayectoria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo realizo la integral cerrada del trabajo? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos analizando diferenciales de trabajo, ¿no? Entonces, aquí analizamos, aquí hay un diferencial de trabajo, acá hay otro diferencial de trabajo, aquí otro diferencial, y yo hago pues la integral de todos esos diferenciales entre un punto inicial y un punto final que va a ser el mismo estado, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a mi mismo estado inicial, entonces yo voy a tener acá la integral cerrada, pero entonces ahora coloquemos aquí de del trabajo. ¿Esto cuánto me da? ¿Me da 0? ¿Qué opinan? Si el trabajo no es una propiedad y depende de cuál es su trayectoria, ¿siempre me va a dar 0? ¿Esa integral cerrada? ¿Qué opinan? Imaginemos lo siguiente. Un número infinito de posibilidades, ¿no? Imaginemos, eliminemos pero no lo puedo eliminar, no lo puedo eliminar. Bueno, imaginémonos que vamos a seguir la siguiente trayectoria. Vamos a seguir la trayectoria B en el proceso 1-2. ¿Sí? Entonces, el proceso 1-2 va a seguir la trayectoria B. Y para volver a la posición 1, yo voy a seguir la trayectoria A. El trabajo entre el punto 1 y el punto 1 me da 0. ¿Qué opinan? Recordemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no? Supongamos que la fuerza sea la misma, ¿sí? Vamos a decir que la fuerza va a ser constante, ¿sí? Entonces la fuerza va a ser constante durante todo este desplazamiento. Y recordemos que este X no es la distancia, o sea, no es una distancia entre los dos puntos, sino es un recorrido. Es un recorrido que sigue la partícula, ¿sí? Creo que el trabajo no sería 0, sino lo que está dentro de lo rojo, de la curva roja. Exactamente. Si yo ese trabajo sigo, o sea, por ejemplo, si yo me devolviera y yo para volver al punto 1, yo sigo esta misma trayectoria, pero en el sentido contrario, bueno, vamos a esta misma trayectoria, pero en el sentido contrario, ¿cuánto sería el trabajo? Ese sí daría 0. Daría 0, ¿no?
Ujú. Pero si yo sigo si yo hago de 1 a 2 siguiendo la trayectoria B, y yo hago el proceso 2, 1 siguiendo la trayectoria A, ¿me da 0? No. No, ¿cierto? Me va a dar diferente de 0. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esa condición en donde yo puedo tener ah, que el trabajo neto realizado en una integral cerrada, ¿sí? Me puede dar diferente de 0, yo sé que eso no es una propiedad, ¿sí? O sea, aquí. Si yo hago la integral cerrada de la temperatura, aquí, ¿sí? Imaginémonos que esto está aquí una temperatura 1, aquí una temperatura mayor. Si pasa de esta temperatura a esta temperatura, hay un delta de temperaturas. Pero si vuelvo acá, ¿cuál va a ser la diferencia total de temperaturas? Cero. 0, independiente de cuál sea la trayectoria que yo siga con cualquiera de estos caminos, ¿sí? Ahora, si yo evalúo el trabajo, ese trabajo sí va a depender de cuál es el camino que yo estoy tomando para hacer cada uno de los procesos. Entonces, como en este caso no siempre me da 0, ¿sí? O sea, me puede dar diferente de 0. Entonces, normalmente a este tipo de derivadas se le coloca de esta forma, ¿sí? Entonces, en lugar de colocarle aquí esto acá, cuando estamos hablando de propiedades, estamos hablando de derivadas exactas. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de, digamos, conceptos que no son propiedades, estamos hablando de derivadas inexactas. ¿Sí? Estas dependen de la trayectoria. Y estas de acá son propiedades de estado. Son funciones de estado. Estas normalmente se colocan con el simbolito así recto. Y estas de acá se le colocan con un simbolito así. ¿Sí? Es diferente a las derivadas parciales, ¿no? Porque las derivadas parciales son así. Entonces, Ah, o sea, esto no es una derivada parcial. Esto es una derivada inexacta. ¿Sí? Las derivadas inexactas dependen de la trayectoria que se esté realizando. vaya, ¿Sí? vaya. Entonces, algo que son errores muy comunes es lo siguiente, por ejemplo, decir que, decir que esta integral es W2 menos W1. Si yo aplico la integral sobre este concepto, o no una integral cerrada, sino la integral cerrada entre un punto 1 y un punto 2, yo voy a tener que esa integral sería T2 menos T1, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo hago esto, la integral de 1 a 2 de T, ¿sí? Eso me da T2 menos T1. Ahora, si yo quiero hacer la integral de 1 a 2 de ese trabajo, ¿sí? La integral de 1 a 2 de este trabajo, ¿qué sería? Dijimos que no son propiedades de estado, entonces yo no puedo decir que yo tengo un trabajo en el estado 2 y un trabajo en el estado 1. Esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, colocar esto está errado, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos que es la integral de un trabajo entre un estado 1 y un estado 2, la forma, la nomenclatura como se debe colocar es la siguiente, es un trabajo realizado de 1 a 2. ¿Listo? Esta es la forma correcta de definir esa integral, ¿vale? Que sería como el trabajo neto, profe. Es el trabajo neto realizado entre los dos, en ese proceso, ¿sí? Ajá. O sea, es el trabajo realizado en un proceso, no es un trabajo asociado a un estado, ¿sí? O sea, yo no estoy hablando aquí que yo tengo, en la condición 2 tengo trabajo de tanto y en la condición 1 tengo trabajo de tanto. No, eso está mal porque no es una propiedad, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, se realizó un trabajo entre dos estados, ¿sí? Y ese trabajo está asociado a una energía que le fue suministrada
o una energía o una energía que fue transferida al sistema que me produjo ese cambio de estado. No sé si quedó esto claro. Si tienen alguna pregunta, háganla. O sea, profe, ¿se puede decir que el de la temperatura es una diferencia y la otra es como una adición? No, es un proceso, ¿sí? O sea, cuando yo tengo la integral de un dt, que sería la variación de la temperatura, yo sé que esa variación de la temperatura va a estar asociada exclusivamente al estado inicial y al estado final, ¿sí? Independiente imagínese que usted tiene, no sé, esa no sería la forma adecuada de plantear ese concepto. Pero entonces, en la integral de la temperatura usted siempre va a saber que esa integral va a depender exclusivamente de cuál es su temperatura final y su temperatura inicial, ¿sí? ¿Cuál es la variación de temperatura en ese proceso? Es exclusivamente dependiente de eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el trabajo realizado durante el proceso? Es diferente, ¿sí? Porque el trabajo realizado durante el proceso depende de la trayectoria del proceso, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que el trabajo final, que la integral de ese trabajo es el trabajo 2 menos el trabajo 1, porque eso es como si yo estuviera diciendo que el trabajo es una propiedad, ¿sí? Entonces, por eso se coloca el trabajo de 1 a 2 en lugar del trabajo 2 menos el trabajo 1, ¿sí? Porque recordemos que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía, ¿sí? Entonces, al ser un mecanismo de transferencia de energía, el concepto correcto es decir que es un trabajo realizado entre dos estados, ¿sí? Es un trabajo realizado que me permitió cambiar las características de un estado y convertirlas en las características de otro estado, ¿sí? Pero no quiere decir que es una característica del estado final menos una característica del estado inicial, no, ¿sí? Porque está más asociado al proceso que a un estado. ¿Listo? No sé si eso quedó claro, Ah, muchachos. listo, profe. Uy, ya son las 45. Vamos a dejar ahí. Si tienen alguna duda sobre esto, les pido por favor me la hagan, ¿sí? Esto es importante porque estos son conceptos. Los conceptos son los... um, si uno tiene claro cuáles son los conceptos que está trabajando en un análisis termodinámico, es mucho más fácil cuando vayamos a hacer su solución, ¿sí? Entonces, para evitar que hayan esos errores más adelante, pues yo sí les pido que por favor me pregunten. No importa la pregunta que sea, ¿sí? Entonces, oye, que sea relacionada con el tema, ¿no? Pero si no entienden, pues no tengan miedo en preguntar. Que pues yo tengo la paciencia para explicar sin ningún problema. Entonces, resumiendo lo que vimos hoy, entonces vamos a partimos del análisis que habíamos visto en la mecánica newtoniana, ¿sí? En donde habíamos visto el concepto de energía cinética y de energía potencial, que son conceptos asociados al movimiento de cuerpos de manera macroscópica, ¿sí? Entonces, al movimiento de los cuerpos en el espacio, ¿sí? Y que ese movimiento de los cuerpos en el espacio está relacionado con un trabajo realizado, ¿sí? Ese trabajo realizado puede ser realizado por la fuerza de gravedad y se convierte en una forma de energía que es la energía potencial, ¿sí? O si no es la fuerza de la gravedad, sino que es cualquier otra fuerza que está incidiendo sobre un sistema, pues me produce un trabajo, ¿sí? Y el trabajo es una forma de transferencia de energía. Listo, punto. Entonces, llegamos a la ecuación de la conservación de la energía en la mecánica newtoniana, que nos decía que el trabajo es igual si el trabajo realizado sobre un sistema o el trabajo, el trabajo realizado sobre un sistema que es una forma de transferencia de energía va a ser igual a una variación de energía cinética más una variación de energía potencial, ¿sí? Pues va a depender del sistema que esté analizando. Si el sistema está a la misma altura, ¿sí? Entonces yo voy a decir que es únicamente equivalente a una energía potencial. Si yo tengo solamente una variación del... Normalmente tengo... no, yo puedo tener también un trabajo realizado donde solamente haya una diferencia de potencial, ¿sí? Donde yo parta del reposo y termine en el reposo, ¿sí? Pero produzca, por ejemplo, el levantamiento de un cuerpo desde una altura 1 hasta una altura 2. Ahí habría un trabajo relacionado únicamente con la energía potencial.
O yo puedo tener el caso donde no hay fuerzas externas adicionales a la gravedad actuando sobre un sistema, en donde yo voy a tener que la variación de la energía cinética es igual a la variación de la energía potencial. ¿Listo? Entonces, hicimos un ejemplo de lo que ocurre en una hidroeléctrica y planteamos el concepto de trabajo. ¿Sí? Entonces, en termodinámica vamos a ver el trabajo muy asociado a este concepto, que es el concepto de desplazamiento de un pistón o de expansión de un sistema o de expansión de un gas, de un fluido o de la compresión de ese sistema. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo un mecanismo de transferencia de energía. En ese caso va a ser la transferencia de energía de mi sistema o de mi fluido termodinámico hacia los alrededores o de los alrededores sobre ese fluido. No es una propiedad termodinámica porque su integral cerrada puede dar diferente de cero, ¿sí? Entonces, al ser diferente de cero, eso es debido a que ese trabajo va a depender de la trayectoria que siga. Entonces, si la trayectoria que sigue va a depender de la trayectoria y va a depender de cómo varía la fuerza con esa trayectoria. Entonces, hay diferentes formas en las cuales puede variar. Entonces, no son funciones de estado y van a depender de cuál es la trayectoria que yo estoy siguiendo. Entonces, esta integral puede dar diferente de cero. Puede dar cero, pero también puede dar diferente de cero. En una propiedad termodinámica, la integral cerrada siempre va a dar cero, bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, estamos hablando de derivadas exactas que tienen esta formita, que son funciones de estado, y aquí estamos hablando de derivadas inexactas que tienen esta otra forma y que es diferente a las derivadas parciales, ¿no? Para que no confundan. La convención de signos, entonces, el trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores siempre lo vamos a considerar positivo, y el trabajo neto realizado por los alrededores sobre el sistema, pues vamos a considerar que es negativo. Entonces, vamos a dejar ahí. En la próxima clase vamos a mirar cómo son los procesos cuasiestáticos de expansión, cómo se modela el trabajo, cómo se relaciona con propiedades termodinámicas como la temperatura o la presión y eso. Vamos a ver sistemas de no equilibrio, o sea, cuando yo no puedo modelar matemáticamente esa integral. Y vamos a ver el concepto de calor. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase yo creo que alcanzamos a ver todo. Si no, pues dejamos ahí. Y ya después entramos a la parte de conservación de la energía. Entonces, si pueden leer esto. Si tienen dudas sobre alguno de estos conceptos que vimos hoy, por favor me las hacen. Y mañana yo les subo las notas al Moodle. Bueno, muchachos. Gracias, profe. Entonces, Gracias, Bueno, profe. profe, muchas Sí, gracias. profe. Hola, vamos profe. a dejar ahí y nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe. Chao. Profe, Chao, bueno. pues.